Bienvenidos una vez más a Conversatorios en el Colegio de Sinaloa, dentro de la serie Diálogos en el Colegio de Sinaloa. Esta es una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos y Bibliotecas. Como es costumbre, conducirán el maestro Carlos Azueta Manjarres y quien les habla, Gerardo Osornio. En esta oportunidad estaremos platicando con el maestro Ernesto Díez Martínez Guzmán sobre un tema realmente muy interesante y apasionante, la crítica cinematográfica. El maestro Ernesto Díez Martínez Guzmán nació en Culiacán en 1966 y escribe de cine desde fines de los años 80. Trabajó durante 23 años aproximadamente como columnista de Reforma y casi 30 años como columnista del periódico Noroeste. Actualmente escribe para la revista Letras Libres y dirige también un blog personal sobre cine y, por supuesto, crítica de estrenos en plataformas y también en salas de cine regulares. Es miembro de FIPRESI, que es un organismo que agrupa a la prensa internacional de cine, y ha sido también jurado en festivales en sitios como Montreal, Valladolid, Palm Springs, Vancouver, Mannheim, Heidelberg, La Habana, Río de Janeiro, Cartagena, Guadalajara y Los Cabos. En Guadalajara, por cierto, en 2 ocasiones, entre otros lugares. Publicó Vértigo, 20 años de crítica cinematográfica, un libro en 2009, que es una recopilación de textos publicados en el periódico Noroeste y que todavía usted a lo mejor puede con mucha suerte conseguir por ahí con alguien y que vale la pena que tenga en su acervo en su casa. Y en 2018 publicó en colectivo la investigación Memoria Fílmica Mexicana 1983-1984. Le doy la bienvenida al maestro Ernesto Díez Martínez Guzmán y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarres. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a ti, Ernesto, por haber aceptado la invitación a formar parte de este programa Diálogos en el Colegio de Sinaloa que iniciamos unos meses atrás y que estamos llevando a cabo con la intención de dar a conocer temáticas del interés del público en general y que sirvan para informar y al mismo tiempo que estas queden allí en el Colegio de Sinaloa como un documento que después podrá ser consultado por quienes tengan un interés en particular sobre esa temática y de tal manera que pueda servir para eso, para fines de investigación o simplemente de consulta general. Gracias de nuevo, entonces, por haber aceptado esta invitación. Y para el público que nos ve y escucha, voy a hacer una breve síntesis del tema del que tú nos vas a hablar este día. Una de las profesiones más complejas y controvertidas es la de crítico de cine, ya que el cine, como objeto de arte, está sujeto a la interpretación del observador y por ende cada quien puede tener un punto de vista diferente sobre el objeto analizado. Sin embargo, el crítico es fundamental para la educación cinematográfica, ya que sin el punto de vista analítico, con conocimiento de causa de aspectos técnicos, históricos y de otros ángulos de análisis, sería imposible diferenciar lo que es el cine comercial y el cine de autor, el cine de arte, el cine que perdura e impacta y busca expresar más, mucho más que una historia superficial con ánimo de recaudar dinero en taquilla. El crítico de cine siempre ha sido un guía, una luz que marca el camino para entender el séptimo arte más que un mero divertimento, pero nunca ha sido sencilla profesión. No solo se requiere estudio y dedicación, sino amplitud de criterio, cultura general y sobre todo, hacer a un lado los gustos y preferencias personales para no convertir la crítica en solo un juicio de valor, sino en una opinión que despierte el interés en un objeto de arte y a veces hasta nos pueda preparar para una catarsis. Hoy aquí estamos con un invitado muy especial, a quien de nuevo le doy las gracias para hablarnos de este tema. Bienvenido, Ernesto, y tienes la palabra. Pues muchas gracias, Carlos, por la presentación y por supuesto, Gerardo, por la invitación que finalmente ya se concretó en este encuentro, ¿no? Me da mucho gusto estar con ustedes y pues adelante, vamos a charlar.
Pues yo quisiera comenzar, maestro, con una pregunta pues muy básica, quizá es necesaria para la gente que nos está viendo o escuchando. ¿Cómo podrían o cómo podría usted definir lo que es crítica cinematográfica? Eh, pues mira, yo creo que en el texto que ahorita leyó Carlos, creo que ahí hay una definición que creo que es fundamental, ¿no? Digamos, cuando se refiere Carlos a la crítica o al crítico de cine o a la profesión misma, como una suerte de guía. Y yo creo que en cierto sentido, en primera instancia, esa es la definición de la profesión, o sea, la definición del oficio, vamos a llamarle así, de la crítica de cine. Ser un lazo de unión, un puente, si tú quieres, entre el espectador y la obra, ¿no? Esa es de alguna manera la labor del crítico, dar a conocer, en primera instancia, dar a conocer la obra. Y claro, en una segunda instancia, digamos, deconstruirla, ¿no? Eh, criticar o crítica viene de crisis, que significa rompimiento, eh, pero en realidad, más que la labor del crítico como un destructor de algo, sería más bien como un deconstructor, es decir, deconstruir los elementos que conforman una película y desde distintas perspectivas. Creo que también ahí en el propio texto que leyó Carlos lo señala muy bien, es decir, hay elementos ahí desde cuestiones históricas, desde la perspectiva, por ejemplo, del cine de género, desde la perspectiva del cine de autor, desde la perspectiva industrial, o desde una posición ideológica o cultural específica, porque puede haber una crítica que se haga, por ejemplo, desde una perspectiva, digamos, más liberal, puede ser una crítica que se haga de una perspectiva de izquierdas. Yo he leído, por ejemplo, por ahí hay en la red sitios, digamos, dedicados a la crítica de cine desde una perspectiva de confesión religiosa, ¿no? Hay por ahí un sacerdote que se dedica a escribir crítica de cine y que escribe sobre eso desde la perspectiva, digamos, de humanista cristiano, ¿no? Claro que se vale, pues tan se vale que de hecho hay un premio, el Signis, que se da en muchos festivales de cine y que se da precisamente a una película que tiene connotaciones o trata temáticas humanistas y lo da generalmente gente que forma parte de esta asociación Signis, y que muchos de ellos son sacerdotes o laicos muy cercanos a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto, desde el feminismo, o más bien desde las distintas versiones del feminismo, se puede escribir crítica de cine, o desde la perspectiva del, digamos, LGBT, pues se puede escribir crítica de cine. Entonces, en primera instancia es eso, ¿no? La crítica de cine debe servir para mostrar, dar a conocer esa obra al público, y en una segunda instancia ya profundizar. Ahora, ¿desde qué perspectiva escribes tú la crítica de cine? ¿Desde qué experiencia? ¿No? Entonces ahí ya se va haciendo un poquito, digamos, más complejo el entarimado. Pero la primera instancia es eso. Y más que un recomendador de películas, yo diría más bien ese lazo de unión entre la obra y el público, ¿no? Lo que implica que tú tendrás primero que profundizar y conocer la obra de ese director antes de hablar de ella al público en general, ¿no? Te lleva primero al estudio de la obra, por supuesto. Hay una cosa que me inquieta y que siempre he querido saber del crítico de arte como tú, escribes sobre películas y qué tan posible le es al crítico de cine superar los gustos personales, las propias posiciones ideológicas y hasta partidistas en el análisis de una película. No, yo creo que la crítica de cine, aunque evidentemente, digamos, hay un cierto elemento objetivo, ¿no? Muy básico,
una película dura tantos minutos y no los que se te ocurra, ¿no? Una película está dirigida por John Ford y no por nadie más, y así sucesivamente. Uno, digamos, tiene ciertos elementos y hay ciertos, elementos básicamente objetivos, ¿no? Ahora, la construcción de los argumentos, por supuesto, sí tiene una gama de subjetividad que puede, evidentemente, variar, pero que está ahí presente. Es decir, uno no escribe crítica de cine como si fuera uno un androide, ¿no? O sea, tomando los elementos puramente formales. Aunque se puede escribir una crítica o un análisis cinematográfico puramente formal. Por ejemplo, hay un muy importante catedrático y teórico de lenguaje cinematográfico que se llama David Borwell, y bueno, está casado con otra catedrática también muy importante, Christine Thompson, y ellos dos han escrito varios libros preocupados mucho más sobre el aspecto formal, por ejemplo, cómo están construidas las películas. Christine Thompson ha propuesto incluso desde el estudio del cine hollywoodense ciertas estructuras narrativas muy básicas, y que si uno las estudia y luego las aplica al cine, a cualquier película hollywoodense con la que uno se encuentre, uno dice, ah, caray, pues sí funciona. Es decir, por ejemplo, no sé, la primera parte de la película tiene que durar tanto, luego viene ahí una vuelta de tuerca que sucede en tal minuto, y luego viene un incidente incitador que provoca esto. Entonces, desde el punto de vista estructural, hay estudios. Incluso Borwell mismo ha puesto mucha atención en la cuestión, por ejemplo, de la duración de las tomas. Cómo ha ido evolucionando la duración de las tomas a lo largo de la historia del cine, ¿no? Y especialmente en Hollywood, pero en el mundo entero. De cómo, por ejemplo, había en los años 40 o 50 del siglo pasado, el promedio de una toma en una película cualquiera podía ser, por decir algo, 10 segundos, 8 segundos, y ahorita estamos en promedio de 3 segundos, ¿no? O de 4 segundos. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay más cortes y pareciera que la gente, si la cámara se queda fija durante un momento, no hay corte, parece que la gente se desespera, ¿no? Y luego sale con que, ay, la película está muy lenta. Pues, ¿cuál lenta? Si es al mismo tiempo. O sea, el asunto es que quieren tener 400 cortes innecesarios. Pero digo, los estudios de Borwell y de Christine Thompson son en ese sentido muchísimo más centrados en las cuestiones formales, ¿no? Pero ya cuando te metes a analizar el discurso ideológico de la película, sí, cuando te metes a analizar la aportación que pueda dar esta película o aquella otra a un género cinematográfico, sea el que sea, cuando empiezas a analizar, por ejemplo, la fusión de géneros cinematográficos, que no es nada nuevo, de hecho viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, de hecho, desde los inicios del cine, pero que con el paso del tiempo se ha ido haciendo muchísimo más claro y más denso toda esta combinación de géneros. Por ejemplo, no sé, las películas de Mad Max, que son películas post-apocalípticas, pero también son westerns, nada más que en igual de caballos, son automóviles, y hay en el segundo Mad Max, por ejemplo, hay una suerte de melodrama familiar. Entonces ya de repente empiezas a tomar elementos de otros géneros y a partir de ahí haces ese análisis. Entonces, ya cuando te metes, dejas el lado estrictamente formal, que sí es importante, por cierto, en el análisis cinematográfico, y te metes a los temas, te metes a las intenciones, te metes a los objetivos, te metes incluso en análisis ideológico de las películas. O sea, digamos, es inevitable si alguien ve, por ejemplo, las películas de Marvel, no sé, cualquier película de Marvel, de la casa Marvel, y ve Iron Man, pues sí, tiene una parte que es, digamos, entretenida y todo lo que tú quieres. Pero si uno le rasca, pues ahí también está el discurso de imperialista gringo a todo lo que da, ¿no? Sí. Y además el discurso ultra mega capitalista, en donde un super capitalista poderosísimo es el salvador de la humanidad, ¿no? O sea, hay una carga ideológica innegable. O sea, no es lo mismo, digamos, Iron Man, digo, para hablar ahorita de cine de cómics, no es lo mismo Iron Man que el Hombre Araña, ¿no? El Hombre Araña es un pobre diablo trabajador que anda siempre
buscando qué hacer y qué ganar dinero, ¿no? Y el otro es el dueño de un mega corporativo. Entonces, incluso en eso, o Batman, ¿no? Que tiene esta connotación también ideológicamente discutible, ¿no? De que como no existe la justicia, como las instituciones no funcionan, tiene que venir alguien a desfacer en tuertos, como dijera el clásico, y tomar justicia por su propia mano, ¿no? Es un Entonces, terreno pantanoso, ¿no? Por sí, claro. finalmente no te metes, porque yo se me viene a la mente, por ejemplo, haber leído dos lecturas muy diferentes de un film como 2001, Odisea del Espacio. Las dos o tres lecturas que yo leí eran tan disímbolas entre sí, incluso alguien que quería ver cosas más en el orden religioso, y que es en el otro estrictamente las intenciones que Kubrick tenía con ese film. ¿Qué pasa allí? Los dos eran cine, eran críticos de arte, pero llegaron a análisis muy opuestos. ¿Por qué sucede esto? Pues yo creo que en parte, como te decía, es porque pues cada persona que se dedica a la crítica de cine pues tiene una historia personal y tiene sus preferencias y tiene sus lecturas y tiene su visión ideológica y su estructura. Pero al menos uno no fue capaz de leer las intenciones del director, sí. ¿no? Ahora, igual, siempre es un terreno pantanoso, ahorita para usar tu término, cuando hablamos de las intenciones del autor. Porque, por dos razones. Primero, porque siempre es complicado hacerle psicoanálisis al autor, ¿no? O sea, ¿cómo sabes cuáles eran las intenciones? Entonces, a menos que hayas hablado con él y que él te diga, esta es mi intención, sí, claro. Pues está medio complicado. Pero digo, se vale, ¿no? Porque también se puede hacer ese análisis desde el punto de vista del psicoanálisis. De hecho, hay crítica de cine que se hace desde el psicoanálisis, ¿no? De crítica de cine freudiana o junguiana, en fin, lo que quieras. Pero bueno, es un terreno medio complicado. La otra es que yo creo que la película te tiene que hablar. Es decir, tú lo que vas a escribir sobre lo que vas a escribir, o lo que yo trato de hacer siempre, es sobre la película en sí. Es decir, sí hay un contexto alrededor, por supuesto, y a veces el contexto vale la pena hablar de ese contexto. Pero al final de cuentas, lo que importa es la película. O sea, ¿cuáles fueron las intenciones de fulanito o sutanito de hacerla? Pues puede contar, tal vez como un elemento, si tenemos evidentemente la información. Y además hay otro elemento, que bueno, otro elemento más que en consideración. Una cosa es lo que el artista, en este caso el cineasta, pero bueno, cualquier artista, para el caso es lo mismo. Una cosa es lo que el artista quiere y otra cosa es lo que el público entiende de lo que está diciendo el artista, ¿no? O sea, también ahí, o sea, la relación no es solamente unidireccional, ¿no? O sea, sí, el artista da una obra, pero la interpretación de la misma pues es muy variada. Y además la interpretación de la misma varía con el paso del tiempo, ¿no? Sí. O sea, y en la historia de todas las artes ha ocurrido, ¿eh? O sea, no es lo mismo el Quijote cuando salió que ahorita en este momento. O sea, la interpretación, bueno, y en la época romántica. Cervantes sabemos perfectamente que escribió el Quijote con una cierta intención y luego fue reinterpretado de distinta manera. Ahorita el Quijote es visto como un héroe romántico. No, el Quijote no es ningún héroe romántico. Es un viejo loco que anda ahí arriba de un caballo luchando contra molinos de viento. Cervantes quería hacer, y lo hizo, una parodia de las novelas de caballería. Así es. Y en el romanticismo capturaron a Alonso Quijano y lo convirtieron en un héroe romántico, ¿no? Y hasta hay una obra de Broadway, El Hombre de la Mancha, que trata la misma historia, y una película, por cierto, muy mala, con Peter O'Toole, que cuenta esa historia. Pero es un buen ejemplo esto del Quijote, yo siempre lo doy de ejemplo en mis clases. Les digo, miren, una cosa es lo que el artista hizo con una intención, y otra cosa es la evolución de cómo entendemos esa misma pieza al paso del tiempo. Entonces, por eso siempre es importante remitirse a la obra, ¿no? Entonces, hablar de las intenciones es complicado. Y hay otra razón también porque creo que es complicado. Porque el cine, a pesar de que sí, digamos, la política del cine de autor creada
teorizada por los cayeristas, por la revista esta Cahiers du Cinéma, por Truffaut, Godard y René, en fin, todos los grandes críticos y luego cineastas franceses. Tan influyente, ¿no? La revista y esta idea del cine de autor y de la política del cine de autor. Esto es cierto. O sea, si uno ve una película de Hitchcock, es claramente una película de Hitchcock. Pero aún así, la realidad es que el cine sigue siendo un trabajo colaborativo. Entonces, a veces es muy complicado pensar, es que es la intención del cineasta. Sí, pero espérate, también está un guionista que escribió eso. Y luego están los productores que también metieron mano. Y está incluso el protagonista, ¿no? De la película. O sea, Tom Cruise, su cine, el cine de Tom Cruise, no se hace sin su consentimiento. Él no es contratado por nadie, él es su propia casa productora, ¿no? Pues tiene un poder enorme. Entonces, hay muchos elementos ahí en el análisis de una película para hablar de la intención del cineasta. Pero sí hay un elemento que ahorita mencionaste, Carlos, acerca del 2001. Es una película que en efecto es tan rica, tan profunda, tan abierta a significados, que provoca todas estas lecturas, ¿no? Como todo gran arte, ¿no? Claro. Maestro Luis Martínez, por ejemplo, ¿hay algún género que sea más difícil de analizar que otro? ¿O hay cierto tipo de películas que llevan una dificultad mayor en su análisis que otras por alguna razón? No, en realidad no lo veo yo así. Es decir, puede haber géneros que a mí en lo particular no me interesan mucho, ¿no? Ahorita acabo de hablar del cine de cómics y de superhéroes, no me interesa mucho. Veo algunas películas de repente cuando me logran interesar, pero no es que sean complicados, sino simplemente porque no me interesa, pues, el análisis de este cine, que además ya es un cine hecho como si fueran, pues, palomitas de maíz, y que ya de alguna manera ni siquiera cine, es un producto, o como dijera hace poco Martin Scorsese en un ensayo muy discutido hace unas semanas, hace unos 2-3 meses, que ya ni siquiera es cine, es producción de, entre comillas, de contenido, ¿no? Son historias que luego terminan haciéndose en una película o en series de televisión o en capítulos animados, y entonces ya de repente de la historia original de la saga, por ejemplo, de Star Wars, ya sacan una película en el momento en el que ocurre la destrucción de la Estrella de la Muerte, se la sacan de la manga y al rato va a haber otra película de Ewoks. Bueno, de hecho ya hubo películas de Ewoks, ya hubo, ¿no? Terribles, pero ahora no sé, de Barba, ¿cómo se llamaba aquel especie de reptil? Babar Jinx, o no me acuerdo cómo se llama, de las precuelas. Entonces, ya cuando pasa todo esto, pues es evidente que ya no les interesa realmente el cine como tal, como un instrumento de expresión, sino es solamente pues contar historias que pueden ser algunas de ellas entretenidas, producir un contenido, comillas, esto de contenido, para un mundo hipersaturado de contenidos, ¿no? Entonces, la gente está viendo, entre comillas, contenidos, y lo que decía Scorsese hace unas semanas, un par de meses, insisto, en este ensayo formidable sobre Fellini, que de hecho fue un ensayo también sobre Fellini, era que pues de repente la gente menciona contenido y puede pensar que lo mismo es Lawrence de Arabia que de Mandalorian, ¿no? Un episodio de Mandalorian al mismo nivel que Lawrence de Arabia, dice, porque es lo mismo, está en el mismo sistema de streaming, está en Amazon Prime o Netflix o Disney Plus o donde sea, y está al mismo nivel. Entonces no hay una diferenciación, ¿no? Sí. Y creo que ahí está, por ejemplo, la labor del crítico de cine, ¿no? Un poco otra vez para volver a eso, es decir, es la guía, ¿no? O sea, dices, oye, está formidable Mandalorian, oye, aviéntate unos westerns de los años 40 y vas a hacer que sí, básicamente lo mismo, ¿no? Yo me imagino, Ernesto, que tú en todos estos años, que son muchos ya, tienes como crítico cinematográfico, tú tienes un público,
que te sigue, que ha sido formando. O sea, yo tengo entre mis conocidos gente que te lee desde hace muchos años y que incluso no se animaba a ir al cine si tú les decías que la película no era buena, por ejemplo. Pero hay otro público que quizás tú también alguna vez te habrás topado con él, y que no sé qué tan grande sea ese universo, pero existe, que es ese público que va hasta el cine y llega a la taquilla y le pregunta al de la taquilla que qué película le recomienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago y que me he hecho siempre es, ¿cómo viene el cine, no? A ver, pues lo que sea, lo que otro, sin ningún elemento. ¿Tú crees que ese sea un público que tendría también que ser informado de alguna manera a través de la crítica para un mejor consumo de este arte? Bueno, ¿O puede quedar ahí? sí, es decir, es un fenómeno, evidentemente, yo diría muchísimo más común de lo que podríamos creer, es decir, la gente que va sin saber qué va a ir a ver. Sí. Bueno, ahorita incluso en plena crisis de las salas de cine, pero a lo mejor, no sé, ustedes se lo han encontrado en Facebook o en Twitter, no sé, en las redes sociales, que de repente hay gente que dicen, no tengo nada que hacer, recomiéndame algo que ver en Netflix, ¿no? Y así lo pone, ¿no? Y antes todo el mundo decirle, pues ve esto, ve aquello, ve lo otro, pues es como el equivalente de me duele aquí el hombro, ¿no? A ver, comadre, ¿qué tendré? Pues no sé, y ahí échese ahí un fomento ¿no? de saliva de iguana o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, es eso lo que sucede. Yo creo que es algo muy natural, algo muy común. Pero además, por una cosa también, está en los orígenes del cine y no tiene nada de malo en ello, en el sentido de que el cine nace a finales del siglo XIX, por supuesto, pero la expansión comercial, así, industrial del cine ocurre a principios del siglo XX, en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y en Estados Unidos, especialmente cuando viene la explosión de la asistencia a las salas de cine, hay un público evidentemente, digamos, urbano, obreros, gente que salía del trabajo o que el fin de semana iba a ver una película y lo que quería era, pues, entretenerse, ¿no? O sea, no iba a ver una cosa así muy compleja ni nada, pues lo que quería era entretenerse, ¿no? No sé, ver algún cartoon y luego ver una película de Chaplin o un corto de Chaplin. Claro, y no estoy diciendo que esté malo el entretenimiento, porque algunos de los cartoons podían ser los primeros de Disney, o acabo de mencionar a Chaplin, y luego ver alguna película de Griffith, por decir algo. Es decir, había una intención de entretener a la gente, digamos, de divertimento, incluso de escapismo, al mismo tiempo de crear un producto, pues, valioso, ¿no? En más de un sentido. Y toda esa gente iba al cine hasta cierto punto, pues, para escaparse del trabajo y de la realidad. O sea, hay que recordar que, de hecho, la invención del tiempo libre es algo muy reciente. O sea, el tiempo libre viene a partir, pues, del siglo XIX, la revolución industrial, ¿no? Cuando el campesino se traslada a las ciudades y ya tiene un horario y tiene un salario y dice, ¿qué hago, pues, el sábado en la tarde o el domingo, ¿no? Porque en el campo, pues, no hay checar, ¿no? Tú trabajas de lunes a domingo para hacer trabajar el campo. En el caso de las ciudades, pues tienes un horario. Entonces, toda esa masa de inmigrantes, además otra cosa, inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, que no sabían hablar inglés. El cine era fue un elemento de aculturización, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había necesidad de entender en sus primeros 20 y tantos años de entender nada, porque era el cine silente. Entonces el cine tiene esa connotación. Entonces yo creo que sigue habiendo eso, gente que va al cine a entretenerse y no tiene nada de malo entretenerse. Es decir, pues, digo, es un valor fundamental y el cine escapista tiene una función y algunas de esas películas escapistas, digamos, o entretenidas, siguen siendo, pues, extraordinarias, ¿no? O sea, muchas películas de Kubrick son entretenidas. La Naranja Mecánica es una película entretenida, violentísima, provocadora, pero es una película entretenida. Yo no creo que nadie diga, oye, qué aburrida esa película de La Naranja Mecánica, ¿no? Habrá gente que se enoje, habrá gente que se sorprenda, pero aburrida o algo así, no creo que provoque aburrimiento, provocará otra cosa. Ahora,
la educación cinéfila sí es algo que, como todo, Carlos Gerardo, yo creo que es una cuestión del propio, pues del propio individuo, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo con el arte, ¿no? Como sí, con el arte popular. No pasa tanto con la lectura, creo, porque la lectura, por desgracia, en nuestro país y en muchas otras sociedades es vista como una obligación, ¿no? Como una tarea, tienes que leer este libro y es bueno y es así como que, y yo creo que mucha gente se aleja de la lectura. Pero, por ejemplo, la música, ¿no? La música, que es un arte popular, pues sí, tú a lo mejor te gustan los rockeros, o te gusta tal tipo de música, o el pop, pero si te quedas en eso, pues consumes nada más lo que te sale en Spotify ahorita, ¿no? En las novedades de la semana. Sí. Pero alguien por ahí, algún chamaco dirá, no, pero yo quiero saber más, ¿no? Y empieza a explorar ahí mismo en el Spotify o en otras partes, o en los viejos discos ya iba a decir del papá, pero no a estas alturas del abuelito, ¿no? Sí. Los viejos discos, si es que tiene por ahí, ¿no? Y encuentra un CD y dice, ¿esto para qué sirve, no? Y a lo mejor encuentra un lugar en donde ponerlo, ¿no? ¿Sí? Y eso, la curiosidad hace que ese muchacho a lo mejor de repente empiece a descubrir a Bob Dylan, por decir algo, o se va más allá y empieza a escuchar blues, ¿no? Y encuentras, porque yo tengo pues, mucho contacto con estudiantes, encuentras jóvenes que sí, por ejemplo, tienen un conocimiento de la música porque ellos se han sumergido en eso. Igual puede suceder en el caso del cine. Pero eso también tiene que ver con ese elemento de curiosidad que pues no necesariamente todo el mundo tiene. ¿Por qué? Pues a veces porque simplemente ven el cine como eso, como como una manera de pasar el tiempo. Punto. Y ya, se acabó. Hay gente que dice, yo voy al cine para no pensar. Está bien, se vale, o sea, tampoco es para desgarrarnos las vestiduras. Pero habrá otras personas que digan, bueno, sí, yo voy a entretenerme, pero de repente quiero saber más cosas sobre esta película. O quiero saber quién la dirige, Claro. quiero saber de dónde viene este tema, ¿no? Y cuando tú haces una crítica de una película que sale y que está comenzando apenas a verse, ¿tú estás pensando en un público que en particular lo estás escribiendo? Porque como toda obra de arte, yo pienso, por ejemplo, en la pintura o en las series de televisión históricas como Downton Abbey, puedes tener muchas lecturas con niveles de profundidad distintos, ¿no? Y el crítico, ¿para quién escribe? Cuando escribe, ¿para qué público? Pues para un público cada vez menor. No, bueno, porque en realidad es muy buena pregunta lo que planteas, Carlos. En realidad uno escribe para alguien que evidentemente le interesa el cine más allá de saber la vida personal de fulanito y que si, no sé, Ben Affleck ya se separó de Ana de Armas o que no sé qué, o en fin, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, para un público que está un poquito más interesado en eso. Revistas de corazón. Así es. Entonces, yo lo que he hecho a lo largo de ya, pues, sí, muchos años, ya más de 3 décadas escribiendo de cine de manera profesional, es que trato de ser de alguna manera didáctico sin ser, vamos a llamarle, demasiado snob, por llamar de alguna manera, ¿no? Es decir, tratar de argumentar de tal forma que quien me lea, si es un cinéfilo más avesado o menos avesado, pueda obtener ahí información y pueda entender lo que yo estoy diciendo. Por eso la jerga muy especializada a mí me molesta, ¿no? Porque tiene su función, por supuesto. Si tú estás escribiendo un texto para una revista indexada, pues por supuesto, pues, pero si estás escribiendo una crítica de cine, o un ensayo de cine para una revista indexada que existen sobre cine, por supuesto, pues es otro boleto, ¿no? Estás hablando ahí de ensayos, incluso, ¿cómo se llama? Arbitrados y todo este tipo de cosas. Pero para una crítica de cine que tiene esta connotación de divulgación, de difusión, de análisis, pues primero hay que escribir en un lenguaje que se entienda. Y la otra también es tratar de darle a ese lector armas. Es decir, yo acostumbro mucho, no solamente cuando estoy hablando de por ejemplo, ahorita, antes de entrar, estaba escribiendo mi crítica de Nomadland, esta película que muy probablemente gane el Oscar en este año, ¿no?
muy probablemente. Una película de Chloe Zhao, una cineasta chino-norteamericana, ¿no? Nació allá en China, pero prácticamente ha vivido toda su vida en Estados Unidos. Y bueno, al estar haciendo el análisis de la película, yo empiezo a hacer una comparación con las uvas de la ira de John Ford. Inevitable. Porque tiene un tema muy similar. Y entonces construyo esa argumentación. Bueno, quien no ha visto las uvas de la ira, es decir, alguien que me lea y no haya visto las uvas de la ira, pues alguno de ellos, no sé cuántos, dirán, ah, caray, hay una película. Digamos. Si es un cinéfilo avisado, ya sabrá qué película es, seguramente ya la vio, incluso a lo mejor hasta ya leyó la novela. La de Steinbeck. De Steinbeck, por supuesto. Pero quien no, pues dice, ah, caray, hay una película de un director que se llama John Ford, y la busca, y ahorita en internet, pues está prácticamente todo disponible, digamos, por lo menos en streaming hay muchas cosas disponibles, y dirá, a ver, la voy a ver qué onda, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y eso lo puede llevar incluso a decir, ah, mira, está basada en una novela de un tal Steinbeck, y a lo mejor le da la curiosidad. Entonces, yo en la crítica siempre trato de dar esas puertas, de dejar esas puertas abiertas, de tal forma que el lector pueda luego, pues, Claro. sí, hacer su propio camino y luego encontrarse y descubrir cosas, ¿no? Y de repente si descubre John Ford y de repente le da por ver más películas de John Ford, bueno, pues, genial, ¿no? Sí. Sí. Yo quisiera que nos platicara un poco, maestro, acerca de la tradición de crítica cinematográfica en México. Si uno trata de buscar un poco de la historia de la crítica cinematográfica en nuestro país, pues es bastante vasta y viene de prácticamente todo el siglo XX hubo, ¿no? Incluso muchos escritores reconocidos por otras razones incursionaron bastante tiempo en la crítica cinematográfica, que nos platicara un poco acerca de esta tradición, o si no tradición, digamos, costumbre en los medios mexicanos, que desafortunadamente se está perdiendo, de encontrar crítica cinematográfica. Fíjate, sí, es un muy, muy buen tema porque, pues el cine, ustedes saben, llegó aquí a México. Bueno, el cine como tal se presentó el 28 de diciembre del 95 en París, 1895, y en agosto del 96, o sea, prácticamente 7, 8 meses después, ya estaba en la Ciudad de México, ¿no? Había llegado a la Ciudad de México y ya se había presentado, habían presentado los enviados de los hermanos Lumière, al presidente Porfirio Díaz, ¿no? Prácticamente desde inicios del siglo XX, ya cuando empiezan a surgir las primeras salas de cine en nuestro país, como bien dice ahorita Gerardo, surgen los cronistas, que no eran críticos, eran cronistas de cine, exacto, ¿no? Entonces, exactamente, y ni siquiera reseñistas, sino cronistas, era describir, porque además habría que tratar de ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? Es decir, es algo que pues, era desconocido, ¿no? Era completamente nuevo, entonces no sabían a qué se estaban enfrentando, entonces a veces hacían la crónica de, sí, algo de la película, pero ya ni siquiera con un juicio de valor, intentando, no sé, de construir o hacer la labor crítica, sino más bien hablar, por ejemplo, de alguna diva italiana de la que estuvieran enamorados. Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán compartieron un seudónimo, Fósforo. Ellos publicaron varios textos, tanto en España como en México, con el mismo seudónimo. La bronca es que a menos para los filólogos, a menos para los especialistas en los respectivos autores, no se sabe muy bien quién escribió qué. O sea, porque uno lee de repente un texto de Fósforo y lo habrá escrito don Alfonso o lo habrá escrito Guzmán, pues quién sabe, ¿no? Pero el chiste es que, bueno, ellos... Y hay, por ejemplo, algún texto de Fósforo en donde está derritiéndose por Francesca Bertini, que era una actriz italiana de los años 10, y hay unos textos maravillosos donde Fósforo está derritiéndose, diciendo, y entonces vemos a la Bertini en la pantalla, y nos derretimos, y vemos sus ojos, y la vemos justa, y la vemos, o sea, es una declaración de amor, ¿no? Así como hacia la estrella de cine. Luego hay una figura, curiosamente, que fíjense que ahorita que estamos hablando del Colegio de Sinaloa, no sería mala idea, aunque hay un libro ya publicado,
por la UNAM, por ahí lo tengo, por ahí lo tengo en mi biblioteca, pero creo que es por la UNAM, si mal no recuerdo, de Cube Bonifant. Cube Bonifant fue una mujer que nació aquí en Sinaloa. ¿A poco sinaloense? ¿Es sinaloense? Cube Bonifant es sabía. sinaloense, nació en Angostura o en, no me acuerdo en qué, no nació ni en Culiacán, ni en Mazatlán, ni en Los Mochis, ¿no? Nació por ahí, no me acuerdo en dónde, en Angostura, en algún lado, aquí de Sinaloa, pero muy niña se fue a vivir a Guadalajara, ¿no? Y luego ya a la Ciudad de México. Pero ella fue la primera persona, no digo la primera mujer, porque evidentemente, además era una cosa insólita, una mujer dedicada a escribir crítica de cine, insólita en México en los años 30. Y tenía 17 años, algo así, no sé. Sí, no, era muy jovencita, Fue pareja un tiempo de Carlos Noriega Hop, que fue editor del Universal en su momento. Ella nunca tuvo hijos. Fue una vida muy, muy insólita para una mujer mexicana nacida en la provincia, aunque bueno, educada en Guadalajara, en la Ciudad de México, pero insólita porque pues nunca tuvo pareja, se dedicaba a escribir y escribía muy bien. Es la primera persona dedicada genuinamente a la crítica de cine. Y uno lee las críticas de cine de Cube Bonifant, que además tenía un seudónimo maravilloso, Luz Alba. Luz Alba. Y las podría haber escrito cualquier crítica de cine de ahorita, con una precisión en el manejo del lenguaje y del juicio. Y además de eso, tenía una columna, escribía con ese seudónimo, pero luego también tenía otra columna, Cube Bonifant, que era una especie como de parodia, que era un género muy, muy común en el periodismo, tanto gringo como europeo, en los años antes de la Segunda Guerra Mundial, que es crearse un personaje y que escriba ese personaje, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Osornio, tú conocerás, ¿no? Ring Lardner escribía sobre béisbol, inventándose peloteros que mandaban cartas, ¿no? Y eran cuentos muy, muy, muy graciosos. Aquí esta mujer, Cube Bonifant, inventó a una mujer casada, sinaloense, que vive en la Ciudad de México en la época de Obregón y de Calles. Y su marido es un funcionario un funcionario revolucionario, ¿no? Y describe el momento histórico, pero hilarante. Entonces, cuando en algún momento le preguntan, ¿y usted de dónde es? Soy de Sinaloa, de ese estado que tiene mala fama porque está junto con Sonora. y básicamente era porque los sonorenses estaban gobernando, ¿no? Sí. Y bueno, está el caso de Cube Bonifant, que, insisto, hay un libro por ahí, una antología de sus textos publicado por la UNAM, que se llama la Pequeña Marquesa de Sade, una cosa por el estilo se llama el libro. Pero creo que necesitaríamos desde Sinaloa, aunque sea por el accidente que nació aquí, rescatar mucho más al personaje de Cube Bonifant. Fíjate que Cube Bonifant, tú lo debes saber muy bien, Ernesto, y seguramente tienes más datos que yo. Incluso hizo una película que está perdida, ¿no? Que se llama Los Chicos de la Prensa. Sí. De hecho, ella y la hermana trabajaron como actrices. Y ella estuvo metida en periodismo, crítica de cine, en este tipo de crónicas irónicas del México de los años 20, 30, y de repente desapareció, ¿no? O sea, de repente ya se retiró, ya vivió mucho tiempo, porque vivió todavía hasta final del siglo XX, murió por allá en los años 80 del siglo XX, o sea, murió, pero retirada. Pero es todo un personaje, tuvo además sus desencuentros, si mal no recuerdo, con Félix F. Pallavicini, que era el director del Universal también, o sea, y era de las que, vamos, mandaba cartas y no era la modosita mujer mexicana de esa época, ¿no? Y bueno, tenemos a Efraín Huerta, pues digo, qué más presentación de Efraín Huerta, uno de los más grandes poetas de este país, que se dedicó muchos años a escribir crítica de cine, muchísimos años. Tiene y lo escribía, ahorita no me acuerdo en qué periódico, si en La Prensa o no me acuerdo en dónde escribía, pero además no escribía en unos periódicos grandes, no era el Excelsior, no era el Universal, era de esos periódicos chiquititos, así como de últimas noticias, de deportes, no me acuerdo si en el Esto, no me acuerdo, en uno de estos periódicos escribió Efraín Huerta, y sus textos están recogidos también en alguna antología.
Y luego, bueno, tenemos ya en los años 60, pues, tanto a Ayala Blanco como a García Riera, Sí. que son estos dos grandes santones de la crítica de cine. Pues Ayala Blanco todavía vivito y coleando, pues ya andará cerca de los A mí me tocó, 80 años. incluso de él se decía que era como crítico tan negativo que la gente, ya no le decían Ayala Blanco, Ayala Negro. Decían. Ayala Negro, sí, o el Ayatola, en igual de Ayala, el Ayatola, ¿no? Son sus, digamos, los que no lo quieren mucho, como diría el clásico, así le colocaron. Y bueno, ellos dos crearon, digamos, escuela, aunque terminaron peleadísimos, ¿no? Pero a muerte terminaron peleadísimos, Ayala y García Riera. Crearon una escuela de crítica de cine muy importante. Y ya, pues, a partir de los años 80, pues, los 70, mejor dicho, los 70 aparecen por ahí Tomás Pérez Turrén, ya fallecido, aparece, digamos, bueno, 70 y principios de los 80, García Tsao, que todavía está vigente, todavía escribe en La Jornada y tiene un programa por ahí de televisión. Y ya en los 80, pues ya los nuevos valores aparecemos. Entonces ya aparezco yo a finales de los 80. Está Rafael Aviña, que es un estimadísimo colega, un buen amigo. Está, por supuesto, Carlos Bonfil, que también escribe en La Jornada. Monsiváis, su crítica de cine. Y bueno, Monsiváis, lo que pasa es que Monsiváis, sí tienes razón, él pues es de la generación de Ayala y de García Riera, más bien de Ayala, es de la generación prácticamente igual. Lo que pasa es que sí escribió alguna vez crítica de cine, pero pues ya sabemos que Monsiváis en realidad escribía, sus intereses eran monumentales, ¿no? Entonces, y escribió de cine, pero ya más de una perspectiva del análisis de la cultura popular, ¿no? Porque tiene textos formidables, no sé, sobre Pedro Infante, por ejemplo, o sobre María Félix, pero desde esa perspectiva más bien de la cultura popular, no tanto ya de la crítica de cine, ¿no? Entonces, esa es más o menos la trayectoria. Y bueno, y después un poquito después de nuestra aparición, aparece Fernanda Solórzano en los 90, que es una queridísima y estimada amiga. Yo creo que la única descendiente, por desgracia, porque sí es una cuestión de que no ha habido muchas críticas mujeres. En la actualidad, ahorita hay muchas jovencitas que están dedicándose a escribir crítica de cine, pero de Cube Bonifant a Fernando Solórzano hay medio siglo de distancia. O sea, es impresionante. Pareciera una profesión de hombres, por lo menos durante el siglo XX, ¿no? Y cosa curiosa, pero en algunos lugares, como en Estados Unidos, algunos críticos de cine se han convertido incluso en íconos mediáticos, ¿no? Con el caso, en su momento, Siskel y Ebert, Sí, claro. en Chicago, ¿no? Y que incluso aparecen en películas como alcalde, uno de ellos. Creo que en Godzilla, en la versión que hicieron, o sea, que coprodujeron por ahí en los 90, Francia y Estados Unidos, no recuerdo muy bien, con Jean Reno y no me acuerdo qué otro por ahí aparece uno de los dos, no recuerdo cuál. Ya había muerto uno, el que Sí. queda es el que aparece por ahí. Pero, por ejemplo, la crítica cinematográfica, maestro, en otros países, ¿cómo ha sido tomada? Es decir, ¿sí realmente ha tenido los efectos que debe o ha sido en muchas ocasiones muy ignorada, como a veces, o ha habido cierta indiferencia, como creo yo que desafortunadamente ocurre en nuestro país? Mira, lo que pasa es que la crítica de cine, por un lado, yo creo que no ha habido una época en donde haya más crítica de cine, o digamos, más gente que diga que se dedica a la crítica de cine. Porque pues ahora literalmente pues, abres un blog y ya eres crítico de cine, ¿no? Si tú quieres, pues si tú dices yo soy crítico de cine, ya tengo mi blog. O hasta en TikTok, ¿no? O sea, digo, para efecto práctico dices, no, pues, ¿dónde escribes? Pues no escribo, tengo un canal en YouTube, por ejemplo, ¿no? Tengo un canal en YouTube. Yo estoy diciendo que, por cierto, que tener un canal en YouTube o algo por el estilo sea algo malo, no. Yo en YouTube he encontrado ensayos formidables, sobre análisis cinematográfico, sobre el cine de Spielberg, sobre 2001, en fin. O sea, se puede hacer cosas muy interesantes en las redes sociales, en YouTube, en Vimeo, en fin. He visto cosas formidables. Pero lo que voy es que la misma proliferación de medios
ha hecho que cualquiera literalmente pueda dedicarse a eso. El asunto es que para efectos prácticos, esto ha también diluido de una manera natural la influencia que puede tener un crítico de cine. Ahorita mencionabas tú a Siskel and Ebert. En su momento, por ejemplo, la influencia que tuvo, por ejemplo, Roger Ebert en empujar las carreras de ciertos cineastas que iban iniciando, pues fue clave, ¿no? Es decir, en su momento, de repente, cuando Ebert ve una película de un jovencito italoamericano llamado Martin Scorsese y publica una reseña positiva en el Chicago Sun-Times, en donde escribía, pues de repente llama la atención. O como el propio Woody Allen en algún libro decía, es que dice, mi cine, dice allá en Estados Unidos, sí depende mucho de los críticos. Si de repente recibe una muy buena reseña en el New York Times, yo sé que la gente va a ir, ¿no? A verla. Aunque el cine de Allen en Europa y eso lo vea todo el mundo, pues, o no haya tanto problema, pero en Estados Unidos sí depende mucho de la crítica. Entonces sí hay una influencia, o había una influencia, pero esto se ha ido diluyendo, eso es algo completamente natural. Es lo mismo que está pasando, Carlos, Gerardo, pues con los medios tradicionales. Es decir, ¿qué influencia pueden tener? Ahora sí que hablemos en plata, en otros terrenos. ¿Qué gran influencia pueden tener los grandes medios masivos? Sí, es decir, tienen influencia en un público acostumbrado a lo mejor a leerlos. Reforma puede tener una gran influencia en cierto público pues, que compra Reforma. Pero fuera de ese circulito, el famoso círculo rojo, pues ¿quién le interesa las 8 columnas de Reforma? Es más, ¿a alguien le interesa en este momento en México las 8 columnas de un periódico? ¿A alguien le interesa? A nadie. O sea, no interesa lo que aparezca en Twitter o en Facebook. Lo que interesa en ese momento, la inmediatez. Para bien o para mal, esa es la época que estamos viviendo. Entonces, la crítica de cine es igual. Ahorita, por ejemplo, en este momento, yo te podría decir que ahorita, en periódicos nacionales, solamente La Jornada mantiene un espacio de crítica de cine que han permanecido ahí, no sé cómo, pero ha permanecido. Ahí escriben Carlos Bonfil, escriben García Tsao, escribe de repente Luis Tobar, que es el editor de La Jornada Semanal. O sea, hay por ahí de repente 3 personas que se dedican a la crítica de cine. Cuando yo empecé en Reforma, llegamos a escribir en Reforma 4 o 5 personas y reseñábamos todos los estrenos de México cada semana. Si había 8 o 9 estrenos, 8 o 9 reseñas aparecían en primera fila. O sea, era impresionante. O sea, lo que hacíamos ahí en primera fila en Reforma. Pero eso ya dejó de suceder. Y no solamente aquí en México. O sea, en Reforma ahorita yo creo que nomás queda, yo salí de ahí, de Reforma el 2018. Rafael salió poquito después que yo. Creo que ahorita solamente queda Adriana escribiendo de cine, creo. No sé si también ya le dieron las gracias, ¿no? No estoy enterado, pero eso pasa en todos los periódicos. Que yo recuerde, en Milenio no tiene nadie que escriba crítica de cine. Álvaro Cuevas no escribe, o sea, escribe de cine, pero no es crítico de cine, digamos. Es crítico de televisión o RP de la televisión, si ustedes quieren, pero no es crítico de cine. En el Financiero no hay crítica de cine. Digo, estamos hablando de periódicos importantes, pues. En el Universal, Ayala Blanco tiene un espacio ahí que todavía conserva en el suplemento, y escribe Alejandro Alemán en un blog, y otro muchacho, Alonso, no recuerdo el apellido, que también escribe algo, creo que, o escribía, no sé, pero ya, o sea, ahorita haciendo memoria, por ejemplo, Fernanda y yo estamos en Letras Libres, yo con un texto quincenal, pero en la página web, y Fernanda una vez al mes en la revista. Yo de repente también escribo algo en la revista. Y también Fernanda escribe, bueno, no escribe, hace una video reseña semanalmente. Y es la única revista así importante en México, Letras Libres, que tiene 2 personas dedicadas a la crítica de cine, y además desde mucho tiempo, ¿no? En el caso de Fernanda y mío. Pero la realidad es eso, es decir, la influencia es cada vez menor. Digamos, ahorita cuando me preguntabas, Carlos, ¿por quién, digamos, a quién va dirigida la crítica? Pues a un nicho, a un círculo rojo, vamos a llamarle así. Pero un circulito rojo, ¿no? O sea, de ese círculo rojo que todavía sigue
a lo mejor poniendo la atención a ciertos temas, pues ahí a lo mejor a alguien que le interese eso en particular. Sí. Pero la influencia, no. Es decir, yo creo que en México realmente nunca hemos tenido una enorme influencia los críticos de cine. Es decir, yo creo que nadie, vamos, ninguna película se convierte en un éxito o en un fracaso por lo que diga cualquiera, ni en su momento cuando, digamos, Ayala Blanco estaba en todo su esplendor o García Riera. O sea, Ni no. siquiera con estos directores mexicanos más recientes que han tenido tanto éxito, como Cuarón y todos esos. Claro, no, porque en realidad la crítica de cine la lee este público, Sí, que claro. por definición es, digamos, un público interesado, no solamente un público interesado en el cine, sino interesado en saber más de cine, ¿no? Entonces Sí. eso te remite, o te reduce, mejor dicho, a una población muchísimo más pequeña. Ahora, eso está pasando en todas las partes del mundo, ¿no? En mayor o menor medida. Y hay otro fenómeno también, que de hecho yo ahora lo comentaba por ahí en Twitter, el día de hoy precisamente, que es a partir de un artículo que acabo de leer del Washington Post, en donde uno de los columnistas, un crítico precisamente, se pregunta sobre el estado del oficio de la crítica de cine. Cuando de repente en Estados Unidos hay una suerte de autocensura, por ejemplo, para no meterse a criticar demasiado las películas, por ejemplo, que yo llamo de monitos, pues las películas de superhéroes, las películas de cómics, ¿no? Sí. O, por ejemplo, el fenómeno de que a partir de un escándalo de su vida privada, de este actor Archie Hammer, ¿no? Se lo acusan de una serie de abusos y hasta de canibalismo o algo por el estilo, ¿no? Una cosa por el estilo así medio extraña, ¿no? De que tiene mensajes que decía o que decía que quería comerse a alguien, casi, una fantasía sexual ahí medio torcida, ¿no? A partir de ahí dicen, hay películas en donde aparece Archie Hammer que la crítica gringa no la quiere, no las quiere ni reseñar. Entonces se pregunta el crítico y dice, a ver, espérate, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Ser censores morales? O sea, ¿por qué Archie Hammer está acusado de tener fantasías sexuales medio torcidas o torcida y media? Uh-huh. No vamos a reseñar una película en donde él aparece. Si eres crítico de cine, no eres crítico de la vida privada de esa persona, ¿no? Claro. Y luego, además de eso, dice, de repente se convierte el trabajo del crítico en Estados Unidos, decía esta persona, en una suerte de extensión de un ejercicio de censura moralina, ¿no? Sobre la vida privada de los individuos, cuando no de relaciones públicas. Y entonces, ¿y el cine dónde quedó? O sea, ¿cuál es el trabajo del crítico entonces? Ser publirelacionista, quedar bien con todo el mundo, guiar moralmente a las masas. Uh-huh. Pues el cine es el cine. Sí, claro. Es como la pintura y es un objeto que puedes contemplar y analizar. En ese mismo terreno, tengo una pregunta para ti. ¿Ha ocurrido en la historia del cine mundial que alguna película de la que no se conozca quién fue su productor y que sea reconocida por precisamente la técnica, los elementos, como se hace con la pintura? Uh-huh. Con la pintura se dice atribuido a, y después porque se tienen más elementos, finalmente deja de ser atribuido para ser confirmado, ¿no? Esto es Leonardo da Vinci, después de muchos años de que se le atribuyó, pero por algunas circunstancias, pero en el cine a nivel mundial, no se ha llegado a situaciones como estas, que no se sepa, por ejemplo, de quién es un producto, no sé, a lo mejor en el cine silente, donde ni siquiera aparecía. ¿No hay nada de esto así? Los casos más bien tienen que ver con cuando, bueno, porque el cine primero, como es evidentemente un trabajo colaborativo, Sí. Pues sabemos, todo el mundo sabe quién dirigió qué cosa, ¿no? Es decir, es muy pero difícil. obras inconclusas o a lo mejor que quedaron. Ahora, evidentemente, si hay obras, no, digamos, hay obras inconclusas, digamos, míticas. Por ejemplo, Joseph von Sternberg no terminó, nomás hay unas cuantas escenas filmadas que todavía están por ahí, de hecho, uno las puede ver, incluso hasta en YouTube, de una adaptación de Yo, Claudio.
la novela de Robert Graves, que luego se convirtió en una famosísima serie de televisión. Joseph von Sternberg en los años 30, final de los 30, a principios de los 40, quiso hacer una adaptación de Yo, Claudio, ya tenía toda la productora y todo, nomás que se cayó al final de cuentas, y sí alcanzaron a filmar algunas escenas, nada menos que con Charles Laughton como Claudio, ¿no? Entonces, digamos, sí hay esas obras míticas inconclusas de Erich von Stroheim y Avaricia, que no terminó, y que está inconclusa, en fin, ¿no? O bueno, Metrópolis, que la película de esta película alemana no es que haya quedado inconclusa, lo que pasa es que hicieron muchas versiones diferentes, Sí. en diferentes duraciones, y que luego se han ido encontrando algunas versiones de las que estaban perdidas, ¿no? Con escenas nuevas y eso. Ahora, lo que sí hay en el cine es por parte, digamos, de los guionistas, que de repente, como es un trabajo que se hace fuera Claro. de los sets, ¿no? Pues el guión se escribe. Sí ha habido casos, por ejemplo, en que de repente un guionista escribe con seudónimo para ocultarse. En su momento, Farid Arbuckle, un gran comediante, pues el comediante que le dio la primera oportunidad a Buster Keaton, fue precisamente involucrado en un escándalo del que no tenía nivel en el entierro, pero le terminaron arruinando su carrera al final de cuentas, gracias En el macartismo, ¿no? No, fue antes. Bueno, sí, ahorita al macartismo, pero en el caso de Farid Arbuckle fue antes, por una cuestión moralina ahí de que lo involucraron en la muerte de una muchacha y de una orgía en donde no tuvo nada que ver. La muchacha había muerto de muerte natural, pero en fin, le destruyó la carrera el magnate periodístico del que hizo la película Orson Welles, Andrew Hearst. Hearst, por supuesto, le arruinó la carrera. Y luego, como estaba vetado, él escribía guiones y luego alcanzó a dirigir algunos cortometrajes con el seudónimo de William B. Good. ¿No? Con ese se sabe que algunas de algunos guiones, y luego, como tú ahorita mencionabas, precisamente, Carlos, en el macartismo, que algunos, pues, no sé, muchos escritores se ocultaban, ¿no? Cuestiones políticas. Sí, claro, por cuestiones políticas. De hecho, hay una excelente película por ahí de Martin Reed, ¿no? El prestanombres con Woody Allen. Entonces, usted en el campo de los guionistas, donde allí tendrías como crítico de arte mucho terreno para decir y de identificar autores, más que en el campo de los directores, pues. Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, sí ha habido grandes polémicas. Una de ellas, pues, una película que de hecho está ahorita nominada, bueno, la película que está más nominada al Oscar este año, que es Mank, es esta polémica acerca de quién es el verdadero autor del guión del Ciudadano Kane, ¿no? Sí. Y que en su momento tuvieron una pelea, porque era una pelea de egos, tanto Mankiewicz como Wells, no se pudieron, terminaron sin poderse ver ni en pintura los dos después de la película, pero era una batalla de egos. Pauline Kael, que es una de las grandes críticas de cine gringas, una muy, muy influyente crítica de cine a nivel mundial, escribió un libro diciendo que en realidad el verdadero autor de El Ciudadano Kane era Mankiewicz. Mankiewicz y su fotógrafo, el fotógrafo de la película, Greg Toland. Y causó muchísima polémica. Ese libro lo escribió por ahí en los años 70, si mal no recuerdo. Por ahí sí, 70, sí, debe haber sido 70. Pero posteriores investigaciones, ahorita que mencionabas esto, Carlos, sí ha habido, digamos, hubo una suerte de investigación, una especie como de investigación forense del guión. Sí. Y lo que se ha llegado a la conclusión después de eso es que Pauline Kael estaba equivocada, es decir, y que Wells tenía razón. Es decir, sí, el guión original de Ciudadano Kane, que se llamaba Americana, así se llamaba la historia original, sí, evidentemente, la idea y todo partió de Herman Mankiewicz, que era muy amigo de Hearst y muy amigo de Marion Davies, de la esposa del amante, mejor dicho, de Hearst, y que, bueno, los trató durante mucho tiempo, y él escribió ese guión. Pero cuando lo agarró el guión Wells, le hizo muchísimos cambios. Y luego cuando hicieron el análisis forense de todos los cambios, se llegó a la conclusión de que era prácticamente el 50%. O sea, el 50% del guión que vemos filmado en El Ciudadano Kane era autoría de Wells. Entonces Wells sí tenía razón cuando dice, no, es que, porque en la película pareciera que se impone su crédito, que él dice, es que le dice Mankiewicz, tú no hiciste nada. No, pues yo quiero mi crédito. No, sí
Vaya que hizo, me le metió mano. Y además está el hecho de que al final de cuentas el cine es un arte visual. Sí. Un guión no es otra cosa más que un papel escrito. Un guión no es una película. No. Un guión no es una película. La película es lo que vemos en pantalla. Sí, pero también el guión en el éxito final tiene una buena parte, ¿no? Sí, claro, pero igual, al final de cuentas, y bueno, eso también lo ha dicho, es cierto, Woody Allen, que ha dicho, un buen guión en manos de un director mediocre sale una película decente, ¿no? Sí. Porque es un buen guión. Ahora, si es un buen guión y un gran director, entonces sale una obra maestra, sí, es cierto. Sí. Pero al final de cuentas, el guión a lo que voy es que tiene que convertirse en película. Claro. O sea, tú no vas a la Gómbil o a cualquier librería a decir, a ver, ¿qué nuevos guiones tiene para leer? No, nadie lee guiones. No. Yo sí tengo guiones en mi casa, digo, porque es mi chamba y sí tengo un montón de guiones. Pero nadie tiene guiones en su casa, es decir, no se leen los guiones. Los guiones se convierten en película. Claro, claro. Y yo creo que la función y el papel del crítico de arte, aunque sea para un público reducido, un círculo rojo, sigue y sigue muy vigente y debería de seguir vigente, porque siempre yo creo que va a haber un público más interesado en entender una obra y de alguna manera nosotros como consumidores acudimos a la gente que como tú profundiza por profesión, por afición, por lo que tú quieras, porque también nos ahorras tiempo, pues, finalmente, y mucho, en el comprender una obra. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Downton Abbey, que es de las series históricas la que más me ha gustado, porque tiene un guión y muy, muy profundo donde puede haber muchas lecturas, ¿no? Otros vieron toda la serie, como yo, y sin embargo pasaron por episodios que me decían, pero ¿por qué te ríes, no? De esa escena. No entiendo dónde está él. Bueno, es porque a lo mejor yo había leído una novela antes que hablaba de una derrota de Custer en Wounded Knee y entendía por qué hacían la parodia, ¿no? de esa batalla en el comedor de Downton Abbey. Y quien no tiene ese conocimiento, pues no se va a reír. Y a lo mejor el crítico de arte lo tiene y lo expresa en una reseña y le ayuda a quien no lo tiene, por ejemplo. Sí, claro. Carlos Bonfil tiene una definición del crítico de cine, buen Carlos, también muy, muy estimado colega, que dice, al final de cuentas un crítico de cine es un cinéfilo con más información. Y sí, o sea, es un cinéfilo con más información. Y claro, si escribe, pues yo diría que también debería de saber escribir y de tener, saber comunicar, ¿no? Pero en primera instancia es eso, es alguien que le gusta el cine, porque si no te gusta el cine, entonces ¿para qué fregados te dedicas a escribir de cine? Te gusta el cine, pero tienes un poquito más de información. Y además debes saber más de cine, porque un buen crítico de cine, claro, sabe de cine, pero debe saber también de otras cosas, debe saber de música, debe saber de historia, debe saber de filosofía, debe saber de religión, debe saber un montón de cosas, pues para poder ofrecerle al lector un panorama un poquito más complejo, ¿no? Sí, es que es multidisciplinaria finalmente, ¿no? Sí, claro. La obra cinematográfica. Gerardo, no sé si tengas... No, bueno, podríamos estar horas y horas y horas aquí dialogando y preguntándole al maestro Díaz Martínez cualquier cantidad de cosas relativas a la profesión de crítico cinematográfico. Yo nada más me gustaría concluir mi participación con una pregunta para el maestro, que sería, ¿qué director agradece haber tenido la oportunidad de ver su obra y haber hecho críticas sobre la misma? O sea, que un director me haya... Sí, sí. Que se sienta agradecido de haber tenido la oportunidad de haber hecho críticas sobre la obra de este director. Sí, me ha pasado un par de veces. Me pasó hace algunos años con la primera película que hizo Claudia Sanluce, que ahorita va por su tercera película. La primera película se llama Los insólitos peces gato. Es un melodrama mexicano extraordinario, formidable,
y que me tocó verlo a mí en el Festival de Morelia. Y bueno, en el Festival de Cine de Morelia, o cuando voy a los festivales de cine, lo que hago es que, pues, evidentemente veo las películas y luego llego al hotel y me pongo a escribir, al bote pronto, ¿no? Pues para hacer una crónica lo más que se pueda, ¿no? Porque aunque no parezca mentiras, ir al festival de cine sí es chamba, o sea, eso de ver Sí, claro. 4 películas diarias, acomodar la comida, el desayuno, la comida, la cena, porque hay que comer y desayunar, porque si andas con el estómago vacío en el cine, no es negocio. ¿No? Entonces, acomodar las comidas, ir a ver 4 películas, llegar al hotel y escribir, no sé, un par de cuartillas de lo que viste ese día, pues sí es una chambita, ¿no? Terminas agotado, ¿no? Y bueno, escribí esa vez sobre los insólitos peces gato. Yo no conocía a Claudia, después pues, era su primera película, de qué la iba a conocer. Además, yo generalmente no conozco personalmente a pocos cineastas, es decir, en el sentido de tener contacto con ellos, en parte porque vivo acá en Culiacán, y en segunda instancia porque es sano. No creo yo que sea muy buena idea eso de andar confraternizando mucho con el director de cine, ¿no? Es decir, no creo que sea muy buena idea. Pero el chiste es que, pues sí, yo escribí y al día siguiente recibí un correo electrónico muy emocionado de Claudia Sanluce agradeciéndome la crítica, y bueno, en fin. Y luego me pasó también con Astrid Rondero, una cineasta que acaba de hacer, también es directora, productora, junto con su compañera, colega, amiga, no sé, porque estudiaron las dos cine, ya no recuerdo si en el CCC, creo que en el CCC, Fernanda Valadez, y que hicieron un cortometraje, y la presentaron también en el Festival de Morelia, un cortometraje, y yo, bueno, estando entre función y función, no tenía nada que hacer en ese momento, dije, a ver qué hago, hora y media, pues me voy a meter a ver a esta función a ver cortometrajes. Y vi una función de cortometrajes y reseñé de una manera muy positiva su corto, que sí era un cortometraje notable, y escribí. Y bueno, ahí pasó todo, pero después, cuando ellos hicieran su primera película, que por ahí está, ahorita en la Cineteca, de hecho, Los días más oscuros de nosotras, de Astrid Rondero, me mandaron una copia de la película, así en una liga, y con un correo me decían, es que, ¿sabe qué? Usted escribió hace tantos años sobre un cortometraje de nosotras y significó mucho para nosotros el que haya usted escrito sobre eso y lo que dijo, bla, bla. Y la verdad que yo no me acordaba del cortometraje porque había sucedido hace muchos años. Hasta que fui a mis archivos y dije, sí, claro, pues este corto era muy bueno, ¿no? Y la verdad es que tanto Astrid Rondero como Fernanda Valadez, esta última, Sin señas particulares, es una película formidable, extraordinaria que acaba de dirigir esta muchacha el año pasado, y que se estrenó en Sundance y se presentó también en Morelia y en fin, en otras partes. Entonces sí, de repente sí me ha pasado eso de que haya cineastas que de repente, mexicanos, evidentemente, pues que se comunican cuando escribo positivamente de ellos, ¿no? Claro. Los que cuando escribo negativamente, pues no, pero seguramente han de pensar otras cosas que ha de haber recordatorios a Flora, Y que bueno, no tiene vela en el entierro. sí, Ni sangre hasta madre, antes pero bueno. de esta conversación contigo, a lo mejor no sabías que aquí en Culiacán tienes un público que no iba al cine si tú no lo autorizas para que fuera, ¿no? Pues fue un placer tener esta conversación contigo. Creo que tanto Gerardo como yo salimos sabiendo un poco más del cine, y quienes nos escuchan y ven al mismo tiempo en este programa del Colegio de Sinaloa, encontrarán muy interesante toda esta conversación. Por mi parte, te agradezco que hayas aceptado la invitación, y pues queda abierta la invitación para que en el propio Colegio de Sinaloa y de manera presencial nos acompañes en un futuro que esperemos ya sea más cercano. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Gerardo. Pues sí, yo también, a nombre de todos los que hacen posible esta producción del Colegio de Sinaloa y de, por supuesto, la Dirección de Acervos y Bibliotecas, te agradezco mucho. Le agradezco mucho al maestro Díaz Martínez su participación. Invito a la gente que nos ha tenido la oportunidad
de acompañar en esta ocasión, pues que lo haga en los otros conversatorios, algunos ya disponibles en YouTube y en otras plataformas, y otros en próxima presentación ya le estaremos avisando en las diversas plataformas a las que puede acceder desde el Colegio de Sinaloa. Muchísimas gracias, maestro Díaz Martínez. Hasta pronto, ha sido un placer y esperemos no sea la última ocasión en la que podamos platicar con usted.